La ampliación del cono monetario de Venezuela es el reflejo de una inestabilidad económica. ¿Qué implicaciones tiene y qué se pronostica? Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy en este su espacio sin censura, cara a cara, a través de Impacto Venezuela. Y mi invitado del día es Armando Pernía, economista. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchísimas gracias. Voy a hacer una corrección. Soy periodista, pero sí con muchos años en la fuente económica, más de 3 décadas. Así que he visto el desenvolvimiento de esta economía con mucha atención desde hace muchos años. Bueno, para mí ya usted es economista porque todo lo que escribe ya es un poco más allá del periodismo, son análisis interesantes y por eso ya para mí, por supuesto, lo presento Gracias. como economista, pero realmente es colega. Bienvenido, gracias. Gracias. Venezuela cerró el mes de julio con una inflación de 0,70%, la más baja desde el año 2008, según el Banco Central de Venezuela. Y el presidente Nicolás Maduro asegura que va a superar la proyección del Fondo Monetario Internacional en recuperación económica, una cifra de 8%. Por ahí quiero arrancar. Antes de irnos directamente a lo que es la emisión de nuevos billetes del cono monetario. ¿Cómo está la economía venezolana? ¿Cómo está el tema inflacionario hoy en día? Bueno, a ver, lo que está ocurriendo es que se ha hecho un severísimo ajuste monetario desde hace ya 3 años. Eso sí, eso ha significado un recorte tremendo del gasto público y por lo tanto de la emisión de liquidez. Ha habido recorte de la base monetaria, ha habido recorte en la emisión de liquidez y eso ha contribuido a bajar los precios junto con un fenómeno de baja demanda como resultado pues, de la precariedad salarial en la que hay en Venezuela. Es decir, de alguna manera hay resultados macroeconómicos positivos, como esa baja de la inflación, que es innegable, y esa estabilización del tipo de cambio, que por cierto, la estabilización del tipo de cambio es sumamente costosa. O sea, este año el Banco Central de Venezuela ha tenido que vender más de 3.500 millones de dólares a la banca para poder sostener el tipo de cambio y evidentemente hay una apreciación cambiaria, es decir, el tipo de cambio está por debajo de lo que debería ser su valor de mercado, y eso también afecta todo lo que es la producción nacional de bienes y servicios, ¿no? O sea, favorece las importaciones. Sale más barato el producto importado en términos teóricos que el producto fabricado en Venezuela. Pero, por otra parte, la economía sigue teniendo síntomas de bajo crecimiento, de debilidad estructural en los sectores claves. Por ejemplo, en la industria sigue operando con 60% de capacidad ociosa aproximadamente, el comercio también tiene una elevada capacidad ociosa, la construcción está simplemente detenida, estamos hablando de Ociosa, nivel ¿qué llama ociosa para quienes no lo entienden? que no se utiliza, Ok, es una capacidad que no, es decir, la industria tiene una capacidad que utiliza solo en 40%, ok, el resto está inoperativo. ok. La construcción está en 96, 97. Entonces, sencillamente tenemos un crecimiento débil, crecimiento básicamente fundamentado en unos pocos sectores, localizado en unas pocas regiones del país y, bueno, la situación en la que estamos metiéndonos, no quiero entrar en temas políticos concretos, pero sí es preocupante el escenario que se plantea producto de todas estas situaciones que están pasando. Claro, y ahora, más con esto de la emisión de nuevos billetes del cono monetario, ¿a quién beneficia? ¿Por qué se está haciendo esto? Para que la gente entienda, porque hay quienes piensan que es innecesario, hay otros que dicen que sí era necesario, que eso solamente refleja una inestabilidad económica, que demuestra la devaluación de nuestra moneda nacional, que es el bolívar, y de la pérdida del poder adquisitivo de los venezolanos. A ver, ¿es necesario? Sí, por un lado. ¿Por qué? Porque de alguna manera ordena el funcionamiento del cono monetario para aquellas operaciones que todavía dependen del efectivo. Es decir,
estos billetes, el billete de 200 está comprando alrededor de unos $5 y pico, y el billete de 500 está comprando unos $13. Eso significa que con la baja devaluación del bolívar que tenemos en este momento, esos billetes tienen utilidad. Es decir, pueden ser, compran o tienen algún rango de valor que puede resultar interesante para ciertas operaciones de menudeo, como pagar transporte público, por ejemplo, o hacer compras pequeñas. Porque realmente es verdad que el funcionamiento del cono monetario era una cosa completamente anárquica. O sea, la gente que se monta en autobús, tú pagas con $1, te dan un montón de billetes que tú no sabes ni qué valor está aplicándose. Entonces, bueno, esto de Es de alguna un manera trae bolívar. Ahorita nada te cuesta un bolívar, o sea, por es eso, nada. O por sea, eso. todo ahorita es de 100 para arriba. Una Exactamente. compra que Entonces, hagas es de 100 para arriba. de alguna manera, la emisión del cono, de esta ampliación del cono monetario, si es que al final emiten los billetes, porque esa es otra cosa, ¿no? Es decir, el último cono monetario que se aplicó prácticamente no circuló. O sea, los billetes, seguimos teniendo esa dualidad de conos monetarios a los que a la gente se ve obligada a hacer una doble conversión, es decir, convertir el cono monetario al nuevo más los dólares, una cosa completamente demencial. Ahora, desde un punto de vista, digamos, de política monetaria, no es necesario, no es necesario. ¿Por qué? Porque realmente lo que ocurre en el país es que más del 97% de las operaciones que se realizan en Venezuela son digitales. Si uno mira la composición de la liquidez monetaria que reporta el Banco Central de Venezuela semanalmente, el componente de billetes y monedas es de 3,7% aproximadamente. Es decir, el 96% es dinero digital, o sea, funciona a través de los medios de pago. Entonces, bueno, evidentemente, desde ese punto de vista, es innecesario porque, bueno, ya el país está avanzando hacia una digitalización plena de los medios de pago. Pero, repito, hay todavía unas operaciones, unos sectores que utilizan ese efectivo, y para esos sectores esta medida puede resultar positiva. Claro, y el Banco Central argumentaba que estos billetes de 200 y 500 bolívares, que son los dos que menciona, cumplen con los requerimientos de la economía nacional, o sea, de lo que se necesita actualmente. Bueno, Eh, es que el problema ¿Están es difícil aceptando que hay saberlo. inflación? Bueno, exactamente. Ahí lo que hay es el reconocimiento de una depreciación del bolívar acumulada. Es decir, el cono monetario se desfasó. Entonces, evidentemente, los billetes son inútiles, necesitaban emitir unos billetes de mayor denominación para ajustar a esa devaluación acumulada, y pueden funcionar, repito, porque la inflación está creciendo a tasas muy moderadas. ¿Eso va a continuar siendo así? Es una de las grandes incógnitas que tenemos que enfrentar a partir de ahora. Yo creo que la mayor incógnita es, ¿van a aumentar el salario mínimo? No, ¿Cree que eso ocurra? no, no. Yo creo que vamos a seguir con esta política de bonificación del salario, este tipo de De esquema. asignaciones, este tipo de asignaciones no salariales por el tema del pasivo laboral. Y creo que ahí toda la economía, tanto la pública como la privada, está de acuerdo. El gobierno no tiene plata con que pagar las prestaciones, y bueno, de hecho tuvo que imponer una contribución para pagar pensiones. Por cierto, no se ha visto. O sea, es decir, las pensiones parecen no haber aumentado a partir del 9% de contribución que se le puso a las empresas, pero en todo caso, ese es el lineamiento de política. El gobierno no puede pagar prestaciones sociales, por lo tanto, no puede incrementar el pasivo laboral, y las empresas tampoco. Además, las empresas siempre están pidiendo ese tipo de flexibilidad de contratar pues sin ese pasivo a cuesta. Entonces, aumento del salario mínimo no debe haber. Ok. Y para finalizar, que es muy importante, ¿va a haber más inflación con esta emisión de nuevos billetes? ¿Se pueden disparar los precios en el mercado? ¿Qué impacto puede tener esto a nivel económico del bolsillo de No los venezolanos? debería. Viendo lo que dijo, no hay aumento de sueldo.
no debería. No debería porque esto realmente lo que es una corrección, o sea, es decir, es un ajuste del cono monetario a la inflación que hay. O sea, no tendrían por qué causar inflación adicional porque, digamos, el respaldo monetario es el mismo. Es decir, no estamos implicando que va a emitirse más liquidez para apalancar estos billetes, sino que lo que sencillamente se está haciendo es cambiar la denominación en función de que estos billetes compren un poco más, que sea más sencillo el manejo del cono monetario y ya está. ¿No? La inflación puede aumentar por otros factores, evidentemente. Como por ejemplo, Bueno, mira, o sea, si tú, por ejemplo, tienes inestabilidad cambiaria como resultado de un deterioro de las expectativas, pudiera haber un impacto inflacionario. Esos son los temores que se despiertan a partir del hecho concreto de que las elecciones no hayan determinado un clima económico claro. Es decir, no exista una formación de expectativas consistente. Cada vez más los analistas están diciendo, y yo estoy de acuerdo, en que esta situación que se nos ha presentado es potencialmente perjudicial para la economía. esa es la proyección para cierre de año, ¿verdad? Que es perjudicial lo que está pasando en el ámbito político para la Sí, economía de nuestro país. esa tesis, esa idea del presidente Maduro de que la economía puede crecer entre 8 y 10%, a mí particularmente me parece muy optimista. Él está Esta buscando economía. maneras, incluso con esto de los estados comunales, que lo conversaba en una entrevista pasada, o sea, eso es más gasto, a mi parecer, me dijeron que no era así, que eso venía más por un tema de control, de eliminar la burocracia o erradicar la burocracia en gobernaciones y alcaldías, que los proyectos se realizaran, pero para mí eso también es un gasto adicional para el Estado, ¿no? Bueno, a ver, puede ser, no se sabe. Creo que eso es un mecanismo, a ver, lo que podemos enfrentar, de repente nos salimos un poco del ámbito, lo que yo creo que se puede enfrentar es una especie de recomposición del Estado. Es decir, una especie de trasvase de la institucionalidad que conocemos, que está en la Constitución de 1999 a un nuevo modelo de institucionalidad más enfocado en ese tema comunal. ¿Eso incide en el gasto público? Sí, sí incide, porque bueno, porque es digamos, va a significar una emisión de liquidez mayor. Es decir, tú estás anunciando inversiones, tú estás anunciando obras, etcétera, etcétera, estás anunciando planes Proyectos. más agresivos de alimentación y cosas de esas, y eso cuesta plata. Tienes que emitir liquidez para cubrir eso. Si la economía no te responde en términos, en los términos suficientes, lo que vas a terminar generando es un gasto público inorgánico que va a regresarnos al círculo vicioso de inflación y devaluación. No, y sin contar que no todas nuestras transacciones son con nuestra moneda, sino con Bueno, divisas ese es el otro tema, extranjeras. que no quisiera dejar que se pasara. Efectivamente, nosotros estamos haciendo en Venezuela alrededor de 45%, 50% de las transacciones con moneda extranjera. Eso también, de alguna manera, hace inútil o hace, digamos, un poco accesorio esto del cono monetario, ¿no? Ese hecho, de Uno va alguna al manera, kiosco de la esquina y ya es dólares para allá y por eso, dólares. por eso, es decir, el venezolano ha sustituido el efectivo en bolívares por efectivo en moneda extranjera. De hecho, en Venezuela hay una gran cantidad de dólares en circulación, no están bancarizados. Esta situación de estabilidad cambiaria ha desestimulado la bancarización de los dólares, es decir, que los dólares fluyan al sistema bancario. Además, cuando los dólares van al sistema bancario, no existe una compensación en dólares, sino que se convierten en bolívares. Explico. Cuando usted paga con una tarjeta contra una cuenta en divisas de la banca venezolana en un comercio, el comercio no recibe dólares. El Ahí está, comercio recibe dólares. bolívares. ¿Por qué? Porque el Banco Central, el banco de su
preferencia de la tarjeta, hace automáticamente una operación cambiaria, entonces los dólares que usted paga los convierte en bolívares y eso es lo que recibe el comercio, ¿no? Porque realmente el gobierno no es que está conforme con la dolarización. Ellos quisieran ir a un sistema donde el bolívar fuese una moneda predominante, pero en mi opinión muy humilde, eso está muy lejos de que ocurra. Bueno, esperemos que de verdad se logre una recuperación económica en nuestro país porque debemos apostar a que avancemos y que seamos un país mejor cada día porque finalmente somos los venezolanos los afectados con toda esta crisis política y económica que se está gestando. Yo sostengo que la clase política debe ser un poco más responsable con la gestión de estos temas económicos. Creo que este país ha sufrido mucho. Este país vivió una crisis histórica en los últimos años, de una economía que ha perdido 70% de su tamaño, y esa es la razón por la cual tenemos una migración tan grande, y no deberíamos crear condiciones que incidan en un sostenimiento de la crisis que no ha terminado, es decir, digamos que pasamos a una etapa de estabilización y apenas aparentemente estamos comenzando a superarla, que no deberíamos retroceder a una etapa de agravamiento de la crisis. De verdad que me preocupa mucho lo que está pasando. Bueno, yo creo que a todos. Son momentos difíciles y es muy compleja la situación para determinar, pero siempre lo he dicho, apostemos a lo mejor, apostemos al bienestar de nuestro pueblo venezolano. Así es. Muchísimas gracias, colega, por ¿No? haber compartido conmigo estas impresiones y con toda mi audiencia de Impacto Venezuela sobre tu experiencia en materia económica, porque, bueno, es lo que estamos viviendo en este contexto país, no solamente es lo político electoral, sino también lo económico y las acciones que está llevando adelante el gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, siempre a la orden. Gracias, gracias. Y a toda mi audiencia también, gracias por acompañarme cada domingo en este su espacio sin censura cara a cara. Para más información visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. Soy Mildred Manrique, hasta la próxima.